pastor. Muy bien, muy buenas tardes, queridos amigos y hermanos que se han podido conectar a esta transmisión para una revelación más de la palabra de Dios, de un estudio, de un conversatorio. Estamos dando la bienvenida a un sinnúmero de amigos y hermanos que ya están conectados por la plataforma de Zoom y a través de la plataforma de Facebook y YouTube que estamos transmitiendo en vivo. Tenemos aquí a Eva Sharon desde Nicaragua. Queremos agradecer la sintonía, Eva. Que Dios te bendiga. Tenemos a José Mateo desde la parte norte del condado Dade. José Mateo allí está conectado junto a la reina. Claudia Reynosa, Cristel, familia Pozo, la familia de Felicita y Pedro Cruz, Franklin Telles, Héctor Bojorge y familia, Jorge Rodríguez, ahí está nuestro querido invitado muy especial, Juan Pizarro, Juan Carlos Pizarro, Luzmila, Maribel Pozo, ahí tenemos varias conexiones desde Miramar. Onyx Cruz nos está siguiendo también desde la parte oeste de la nación. Ahí tenemos a varios hermanos más conectados y queremos darle la bienvenida
a este espacio de estudio, de conversación sobre la palabra de Dios. En este conversatorio queremos decirle que usted tendrá la oportunidad de participar levantando su pregunta o haciendo su comentario a través del chat. Me da gusto y placer presentarles a ustedes al pastor invitado de esta hora, el pastor Jorge Luis Rodríguez. Él se desempeña como editor en la casa publicadora Yapa, aquí en El Doral. Es un joven consagrado, dedicado al Señor y estudioso de la palabra. Y esta tarde, junto con él, vamos a descubrir, vamos a develar algunas verdades acerca de la importancia de la palabra de Dios en este tiempo que estamos viviendo, el tiempo del fin. Hemos elaborado algunas preguntas y queremos que también ustedes aporten otras tantas para poder hacer amena este conversatorio. Antes de comenzar, voy a pedir la dirección del Señor en esta tarde. Oramos. Querido Padre que estás en el cielo, en esta hora nos disponemos a hablar acerca de tu santa palabra y queremos pedirte que el mismo espíritu que la inspiró, tu Espíritu Santo, inspire y dirija nuestra conversación. Guía al pastor Jorge Luis, a cada uno de mis hermanos que están conectados, bendícelo. Utilízanos como instrumento tuyo para bendición. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy buenas tardes, pastor Jorge Luis. Buenas tardes, pastor Ronnie. Un saludo muy especial para ti, para todo el equipo y los hermanos del distrito de Carol City, también la iglesia de Miami Beach. Un abrazo para todos. Escuché ahí que mencionaste a mi amigo Pizarro. Así que para mí es una alegría, es un privilegio y un gozo poder estar contigo y con todos los hermanos en esta tarde conversando un poquito acerca de algo tan interesante, un tema tan necesario como es el tema de la Biblia, su inspiración y sobre todo el lugar que debe ocupar en el tiempo del fin. Muy bien, Jorge. En este momento mencionaste muy bien, tenemos los directores de las diferentes iglesias que pastoreamos. Ellos están conectados y motivando a sus jóvenes para que estén en línea. Así que envíale un saludo a esos jóvenes de Carol City, Miami Beach. Ojo, mis amigos de Carol City y Miami Beach, claro que sí. Un saludo también y compartan el enlace, díganle a sus amigos que vengan, que esto se va a poner bueno en cualquier momentico desde que empecemos ya. Y no queremos que nadie se pierda y cuando llegue diga, ay, es que yo no sabía, es que no me dijeron, sino que puedan todos disfrutar de este conversatorio, que puedan también hacer sus preguntas y por supuesto obtener respuestas, que es lo que todos estamos buscando. Muy bien, excelente. Hay una mano levantada. Eva tiene una mano levantada. Vamos a darle el chance a Eva. Eva, desde Nicaragua, Eva, ¿verdad? Sí. Adelante, Eva. Pastor, ellas son jovencitas de mi iglesia en Nicaragua, así que yo estoy contenta porque ellas están presentes en este conversatorio. Ellas son dos jovencitas que han crecido en la iglesia y son muy activas en la sociedad de jóvenes allá en Nicaragua. Saludos a todos, saludos al pastor también que estará con nosotros. Gracias, mi querida hermana Elia. Gracias por presentarnos a esa jovencita. Y eso es lo lindo de la familia de Dios. Muy bien, vamos al punto de esta tarde. Como tenemos varias preguntas, queremos aprovechar el tiempo y luego vendrán los momentos de preguntas y de interacción. Al final de este conversatorio que comienza hoy, finaliza el próximo sábado, vamos a hacer 10 preguntas. Y los 6 jóvenes que contesten mayoritariamente a esas 10 preguntas, le vamos a obsequiar 6 gift cards de $25. Serán enviadas a través de Amazon a sus respectivos hogares. Así que presten mucha atención. Sí, señor, Pastor Jorge. Jorge, en este tiempo tan interesante que nos ha tocado vivir, hay muchas preguntas que vienen a la mente de las personas que nos ha tocado vivir en este tiempo. Y una de ellas es, ¿por qué la Biblia es importante en este tiempo que vivimos, a diferencia o en contraposición con otro libro?
¿Cuál es la importancia que tiene la Biblia al relacionarlo con otro libro en el tiempo que estamos viviendo? Wow, esa quizás es la mejor manera de introducir y de presentar el tema. Mira, las diferentes denominaciones y grandes religiones del mundo tienen cada una su libro sagrado. Yo tengo aquí en mi biblioteca, y mira que no tenía pensado sacarlo, pero yo tengo en mi biblioteca un Corán. No lo he leído completo, lamentablemente no soy tan buen musulmán como soy cristiano, pero me lo obsequiaron y lo he leído bastante. Y me llama la atención, por ejemplo, que este libro, es todo el libro sagrado del Islam, por ejemplo, se basa en lo que dijo un solo profeta. Y curiosamente, dice la tradición que Dios le dictó el Corán a Mahoma. Luego Mahoma voy a guardar el Corán, porque ya está bueno de Corán. Mahoma lo recitó y después de la muerte de Mahoma, entonces la gente recogió lo que Mahoma había recitado y lo puso por escrito. Es muy interesante porque el Mahoma dice haber sido un profeta, ¿verdad? El profeta final. Sin embargo, ni siquiera fue él que escribió, sino que él recitó y otros compilaron. Sin embargo, cuando tomamos este libro, la Biblia es única. Usted busca también, ya mencioné el Corán, los escritos Vedas que usan los hindúes y otros textos sagrados. Pero la Biblia es el único que dice de sí mismo no haber sido escrito, sino inspirado por Dios. Otros textos sagrados de religiones asiáticas y de religiones africanas copilan la sabiduría de grandes hombres y de grandes sabios. Pero la Biblia es tan especial porque la Biblia asegura haber sido escrita por más de 40 autores. Sin embargo, detrás de esas 40 mentes y detrás de esos 40 cerebros se encuentra nada más y nada menos que la mente de Dios. Y eso es lo que distingue la Biblia de cualquier otro libro sagrado. Ningún otro libro dice de sí mismo haber sido inspirado por Dios, escrito por seres humanos, pero detrás de esas mentes y esas manos humanas estuvo la guía y la misma mano de Dios. Dado que ningún otro libro dice eso de sí mismo, la Biblia ocupa un lugar muy especial. De hecho, voy a leer probablemente, bueno, hay dos versículos, pero por razones de tiempo solamente voy a leer uno. Hebreos capítulo 4, versículo 12. Dice el apóstol Pablo, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Dice y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. O sea, Pablo dice que la palabra de Dios es capaz incluso de discernir los pensamientos y de juzgar las intenciones. Y en 2 de Timoteo 3:16, Pablo dice que la escritura también es útil para enseñar, para corregir y para instruirnos en justicia. Ningún otro libro en la bolita del mundo asegura tener la autoridad y la capacidad correctiva que tiene la Biblia. Y eso lo separa del resto de los libros. Muy bien, Pastor Jorge Luis. Lo que está diciendo que la Biblia ella misma demuestra su inspiración, su origen. Ok, eso nos ayuda a entender que la Biblia es un libro de origen, de procedencia divina. ¿Qué otra cosa podemos argumentar para nosotros asegurar que la Biblia sí viene de Dios? Bueno, si yo tuviera que estar frente a un juzgado y defender la veracidad y la inspiración de la Biblia con un solo argumento, yo escogería el tema de las profecías. En Isaías capítulo 59, Dios dice que Él ve el futuro y anuncia el futuro como si fuera incluso pasado. Solo con la primera venida de Cristo y todas las profecías que Jesús cumplió en su vida, ya profetizadas 500, 600, 1000 años antes del nacer, yo creo que eso sería evidencia suficiente para comprender el origen sobrenatural de la Biblia. Pero el hecho de que Dios sea capaz de declarar lo que aún no existe y la historia luego lo corrobora, para mí yo creo que es quizás probablemente la evidencia desde el punto de vista racional del siglo XXI más contundente. Y si por supuesto queremos otra evidencia todavía mucho más allá del plano científico o del plano histórico, porque la historia confirma la Biblia, por supuesto tendríamos que preguntarle a los millones de personas cuyas vidas han sido cambiadas por la palabra de Dios. Y contra un testimonio personal no hay nada que podamos discutir y debatir. Cuando vemos personas que antes vivían vidas desorganizadas, desenfrenadas,
entregadas al pecado. Y la sola lectura de la palabra de Dios ha transformado a esas personas. Es un argumento que no podemos rebatir y que no podemos contradecir. Así que te iba a dar uno, pero te terminé dando dos argumentos. Muy bien, excelente, Pastor Jorge Luis. Pastor Jorge Luis, realmente, usted estuvo hablando acerca de inspiración. O sea, ¿qué diferencia hay entre revelación e inspiración? Ayúdenos a entender estos conceptos. ¿Cuáles son las diferencias que hay entre estos dos conceptos? Esa es una muy buena pregunta y yo creo que es vital que cada cristiano la tengamos clara, la diferencia. No es pecado confundir las dos palabras, pero podemos caer en malos entendidos y quizás decir cosas que no son correctas. Revelación es un proceso cognitivo. Y cuando hablamos de revelación, nos referimos a la manera en la que surge el conocimiento nuevo en la mente del profeta. Cuando vemos a Isaías, Jeremías, a Juan el revelador, el del Apocalipsis, cuando vemos a Daniel, la revelación se refiere a la manera en la que Dios puso el conocimiento en la mente de esos profetas y apóstoles. Pudo haber sido por medio de sueños, por medio de visiones. En muchos casos Dios les hablaba directamente a los profetas y usted ve que los profetas menores y Jeremías, Isaías, comienzan sus capítulos diciendo, vino palabra de Jehová a mí diciendo tal y tal y tal cosa. Y ahí está la profecía. Eso es revelación. Yo quisiera hacer una aclaración muy clara y muy pertinente. No toda la Biblia es revelada. No toda la Biblia surgió porque Dios puso en la mente del profeta un sueño o una visión o le habló directamente. Tenemos el caso de Lucas, por ejemplo. Lucas dice que, Lucas capítulo 1, versículos 1 al 3, cuando él le dedica el libro a Teófilo, él dice, yo salí a investigar y hablé con los testigos para poner en orden todas estas cosas. Así que Lucas no recibió un sueño. Mateo fue discípulo de Cristo y Juan también. Ellos vieron lo que Jesús hizo durante los 3 años y medio y luego ellos se sentaron a escribir la vida de Jesús. En el caso de Pablo, por ejemplo, Pablo escribió muchas cartas y en esas cartas Pablo no cuenta ningún sueño, ninguna visión. Muchas de esas cartas fueron motivadas por cartas que la iglesia le envía a Pablo y Pablo le contesta. Y la respuesta de Pablo en una carta es inspirada. Entonces, la revelación se refiere a la forma en la que el conocimiento surge en la mente del profeta. Y hay partes de la Biblia que son reveladas y otras partes no son reveladas. La segunda palabra es donde está el detalle, el kit del asunto. La Biblia dice en 2 Timoteo 3:16, toda escritura es inspirada. No toda la Biblia es revelada, no toda la Biblia surgió por medio de sueños y visiones y palabra directa de Dios, pero sí toda la Biblia es inspirada. ¿Qué es inspiración? Dije ahorita que revelación es un proceso cognitivo mediante el cual Dios transmite conocimiento a la mente del profeta. La inspiración es un proceso lingüístico que tiene que ver con el habla, mediante el cual el profeta o el apóstol toma ese conocimiento que recibió de Dios o cualquier otro conocimiento que él tenga y lo transmite a la comunidad por escrito. Entonces, la Biblia, no todas partes de la Biblia son reveladas, pero sí todas son inspiradas. Dios guió el proceso mediante el cual la Biblia se puso por escrito. Y yo creo que es importante, pastor, que tengamos clara la diferencia entre estas dos palabras, porque es muy común hoy en día cuando una persona hace una declaración que yo considero bonita, que yo considero útil, de pronto le digo al pastor después que termine el sermón, pastor, eso se lo reveló el Señor. Yo entiendo que lo hacemos con buenas intenciones, pero a menos que ese pastor sea profeta y tenga un sueño, una visión, la expresión que Dios te lo reveló no es correcta, no es 100% acertada. Lo mismo también, nosotros cuando una persona canta una canción muy bonita o da un buen testimonio, decimos que Dios lo inspiró. Tampoco es una palabra que es correctamente cierta, porque no se refiere a ninguna de las dos cosas que hemos mencionado en el proceso de escritura de la Biblia. A nosotros hoy en día Dios nos ilumina. ¿Qué es la iluminación? Que es la tercera palabra que completa ahí el trigo, aunque no estaba en la pregunta. Es la capacidad que Dios me da a mí de comprender y de asimilar lo que Él reveló y lo que Él inspiró.
Hoy en día Dios no está revelando, a menos que haya alguna persona que yo no sepa, y no puedo tampoco juzgar que esté teniendo sueños o visiones, ya eso es entre usted y Dios. Pero como tampoco se está escribiendo la Biblia, ni hay un profeta que yo conozca, ni la revelación ni la inspiración están activas en este momento. Repito, al menos que se me haya escapado algún profeta nuevo que haya surgido. En nuestro caso, Dios nos ilumina, nos permite entender las escrituras. Así que, aunque podemos usarlo, repito, yo no creo que la gente lo haga con maldad ni con mala intención, pero desde un punto de vista técnico, no debiéramos decir que Dios reveló y que Dios inspiró, porque son dos palabras que no tienen nada que ver con lo que nosotros experimentamos hoy en día al leer la Biblia, al predicar o al dar un testimonio. Pero básicamente esa es la diferencia entre revelación e inspiración. Revelación, el profeta adquiere conocimiento de Dios. Inspiración, el profeta transmite el conocimiento por escrito. Muchísimas gracias, Pastor Jorge Luis. Solo quiero añadir una cita del Espíritu de Profecía para darle un contexto bien amplio a lo que usted acaba de decir, porque esto es muy importante y ha traído mucha confusión en la mente de nuestros hermanos. Hay hermanos que piensan que lo que Dios inspira son las palabras del escritor, y usted ha dado muy bien en el punto que queríamos señalar. Pero la sierva de Dios señala lo siguiente en el libro Mensaje Selecto, tomo 1, la página 21 de esta edición. Ella dice: la Biblia está escrita por hombres inspirados, pero no es la forma del pensamiento y de la expresión de Dios. Es la forma de la humanidad. Dios no está representado como escritor. Con frecuencia los hombres dicen que ciertas expresiones no parecen de Dios, pero Dios no se ha puesto a sí mismo a prueba en la Biblia por medio de palabras lógicas o de retórica. Es importante entender esto. Los escritores de la Biblia eran los escribientes de Dios, no su pluma. Es interesante esto, no su pluma. Considerad a los diferentes escritores, y añado un poquito más, Pastor Jorge Luis y mis queridos hermanos que están en audiencia. No son las palabras de la Biblia las inspiradas, sino son los hombres los que fueron inspirados. La inspiración no obra en la palabra del hombre ni en su expresión, sino en el hombre mismo. ¿Qué le parece, Pastor Jorge Luis? ¿Cuán categórica es esta aseveración de nuestra querida hermana Elena? Excelente. Y es que tenemos que recordar, pastor, de hecho, si usted sigue leyendo un poquito más adelante, esa misma cita, la hermana Joy dice que la mente divina se difumina y se combina con la mente humana, de tal forma que las palabras del hombre, termina la cita, son las palabras de Dios. Recordemos que hay que tomar la cita en su contexto. En el tiempo de la hermana White había un grupo de cristianos que creía que Dios había dictado la Biblia y que Dios estaba detrás de cada palabra, cada punto, cada coma, incluso los signos de puntuación Dios los había puesto. Y la hermana White declaró de manera categórica: no, es que la Biblia es una mezcla de lo divino con lo humano. La mente de Dios y la mente del hombre se fusionan. Dice la hermana White: sí, las ideas son de Dios, pero la forma de expresión son humanas. Y por eso tenemos en el caso de Pablo, que era un rabino, unas ideas sumamente elaboradas y bien complejas. Pero tenemos en el caso de Juan, que era un pescador. Usted se lee Romanos y lo compara con la primera carta de Juan y usted nota la diferencia. Romanos que tiene unas oraciones y unas ideas que han confundido al cristiano más estudioso. Pero Juan no, Juan escribe Dios es amor y hermanos amémonos, porque Juan era una persona más limitada. La misma verdad, la misma mente divina detrás, pero cada autor utilizó su forma de expresión y su forma de sus palabras que utilizaba. Dice la super hermana White que las palabras reciben la impresión humana. David era un poeta. David no compuso discursos ni cartas. David compuso canciones. Cada autor puso su granito de arena en cuanto a forma, pero la idea, el contenido, la esencia proviene, por supuesto, de nuestro Dios. Muy bien, Pastor Jorge Luis, muchísimas gracias. Este es un punto bien interesante porque esto también nos ayuda a nosotros a comprender que pueden haber algún tipo de imperfecciones. Cuando se introduce el factor humano, también allí a ese mismo nivel se introducen también imperfecciones producto de nuestra naturaleza. ¿Verdad que sí, pastor? Así es, pastor. De hecho, y déjame aclarar eso para que las personas no salgan por ahí a decir ahora que tú y yo nos creemos en la Biblia. Cuando hablamos de imperfecciones en la Biblia o de errores en la Biblia, hay dos formas en las que se pueden introducir errores en la Biblia.
Número uno, hay errores de transmisión. Recordemos que la imprenta se inventó hace 500 años. Al principio, los escritos se copiaban a mano, y cualquier ser humano puede cometer un error. Hay una ciencia completa que se dedica a tratar de ver, porque ya no contamos con ninguno de los manuscritos originales. Hay toda una ciencia que se dedica a descubrir qué fue lo que realmente se escribió, comparando todos los manuscritos diferentes, porque un escriba pudo haber repetido una letra, pudo haber omitido una letra. Hay todo un sinnúmero de errores. Haplografía es uno que se llama, donde se duplica una palabra, hay otro donde se elimina una palabra, y hay errores de transmisión. Al ir copiando la Biblia, sí, se pudieron haber, son errores accidentales. Hay otro tipo de error. Yo no tengo ahora la cita en mente, pero en Mateo, por ejemplo, Mateo escribe un versículo y, wow, no lo busqué, no lo tengo ahora mismo en mente. Mateo dice, como dijo el profeta Isaías. Cuando usted busca en la Biblia, el que lo dijo fue Jeremías, no fue Isaías, porque Mateo era un ser humano y probablemente en el momento de escribir allí tuvo un lapso. Ahora, de que Mateo escribió algo falso, algo que me vaya a mí a hacer perder, no. De hecho, la hermana White dice que mucha gente... ahí en ese capítulo que usted leyó, pastor, de Mensajes Selectos, tomo 1, la gente dice, la hermana Joven, mucha gente nos mira y nos pregunta, ¿y no habrá algún error de copista o en la Biblia? Y la hermana Joven dice, sí, hay errores, pero todos esos errores usted los junta y no hacen que un alma se pierda. La Biblia es de origen divino, pero fue escrita por seres humanos. Donde quiera que hay seres humanos hay imperfección. Y por eso, sí, en la Biblia puede que encontremos imperfecciones, pero ninguna de esas imperfecciones hacen que una sola persona se pierda. Excelente, muchísimas gracias por la aclaración, Pastor Jorge Luis. Muchísimas gracias por la aclaración. Muy bien, Pastor, en síntesis, ¿qué podemos decir? ¿Cuál es el propósito de la Biblia? ¿Qué es lo que revela la Biblia? ¿Qué es lo que quiere transmitir la Biblia hacia cada uno de nosotros? Mira, ya que tú me estás pidiendo síntesis, entonces en vez de yo decirlo, vamos a poner a Pedro a que lo diga, porque Pedro lo dice más sintetizado que yo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro dice que tenemos que estar atentos a la Biblia como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro. Dice, hasta que el lucero de la mañana salga en nuestros corazones. El centro de toda la Biblia es Cristo, y el objetivo de la Biblia es revelarnos a Cristo y revelarnos a Dios, su amor y lo que Él ha hecho por nosotros. El tema central de la Biblia es la salvación de la humanidad y cómo Cristo dio su vida, cómo Dios, el Antiguo Testamento anuncia, es el anuncio, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa de salvación. Y por supuesto la garantía de que así como Cristo prometió que iba a venir y vino, prometió que iba a morir y murió, dijo que iba a resucitar y resucitó, ahora también él dijo que iba a volver y por supuesto volverá. Darnos esa seguridad, eso es lo que la Biblia revela, el plan de salvación para el ser humano. Amén, amén. Por eso, pastor, cuando Jesús fue a la casa de aquel hombre Zaqueo, Jesús declaró, hoy ha llegado la salvación a esta casa. Y Jesús más adelante en San Juan 5 dijo, vosotros buscáis la salvación leyendo las escrituras y no se dan cuenta ustedes que las escrituras dan son las que dan testimonio de mí. Gloria a Dios. Es decir, que la Biblia nos conduce a Jesús. Él es el centro. Y el centro de todo plan de Dios es que nosotros aceptemos a Jesús para que seamos salvos. Amén. Gracias, pastor. Muy bien, pastor, en la lección pasada, no de esta semana, sino de la anterior, había un concepto acerca de la reverencia o la adoración a las Sagradas Escrituras. ¿Se debe adorar las Sagradas Escrituras? ¿Qué diferencia hay entre adoración o reverencia? Ayúdanos a entender este concepto. Bueno, reverencia es el respeto que cualquier, es el respeto que me merece a mí, en este caso el libro. Es un libro que Dios inspiró, no es un libro común y corriente y merece nuestro respeto porque es la palabra de Dios. Entre reverencia y adoración ya hay
ya hay una gran diferencia. La adoración es algo que solo le corresponde a Dios, que yo solo puedo rendirle a Dios y no se la debo rendir a nadie más en cuanto a personas y mucho menos a objetos. La Biblia, aunque es santa, aunque es la palabra de Dios, es un objeto, es un libro. Muchas personas creen que con tener una Biblia abierta y un poquito de agua con alcanfor en el Salmo 91 ya están protegidos de todo mal. La Biblia no es un amuleto, la Biblia no es un talismán. Sí, yo creo que es un libro que merece nuestro cuidado, que yo no puedo maltratar como cualquier otro libro, pero de ahí a ese respeto exagerado que raya ya en la adoración, pues yo creo que es una confusión donde yo le atribuyo al libro las cualidades que tiene su autor. En la Biblia no es Dios, es la palabra de Dios, pero la adoración debo dársela solamente al Señor. Es un libro que hay que cuidar, que hay que estudiarlo, que hay que leerlo, pero la Biblia se hizo para eso, para que yo la estudiara, no para que la tenga en un pedestal y solo la mire y hay este libro tan bonito y le prendo velitas y le oro. No, la Biblia es un instrumento que me lleva a Dios, no es Dios mismo. Muy bueno y muy claro. Yo creo que esto nos arroja a, ya quiero decirle, pastor, hay varias personas levantando la mano para hacer preguntas. Lo vamos a hacer al final para avanzar con algunas que tenemos elaboradas y vamos a permitirles a ellos también que participen. Pero ahora me ha traído a la mente usted que tal vez hay alguna relación entre Jesús y la Biblia. ¿Pudiera usted definir o pudiera presentar qué tipo de relación hay entre Jesús y la Biblia? Claro que sí. Me parece que eso lo vimos en la lección, no sé si fue la pasada o la antepasada, pero, y yo mencionaba también ahorita que la Biblia es la unión de lo divino con lo humano. En la Biblia tenemos la mente de Dios, pero los seres humanos escribiendo. Jesucristo, por ejemplo, se identifica con la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1 dice que en el principio era el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Pero en el capítulo 14, en el versículo 14 del mismo Juan 1, el apóstol escribe, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. O sea, Jesús es Dios hecho hombre. Pero, y ahí como decía la pregunta que me hiciste anteriormente, ahí cabe la aclaración. La Biblia no es Dios hecha libro. La Biblia y Jesús se parecen en el sentido de que ambos son una fusión de lo divino con lo humano, pero hay límites en esa comparación, porque es una comparación, es una ilustración, y las ilustraciones tienen sus límites. Por ejemplo, dijimos ahorita que la Biblia contiene errores de transmisión, de copia. Yo no puedo ahora tomar ese elemento y llevarlo a Jesús y decir que Jesús no es perfecto. Lo mismo sucede al revés. Jesús es Dios hecho hombre, pero Jesús como Dios hombre tiene su plena divinidad. Yo no puedo tomar ese elemento y atribuírselo a la Biblia y decir que la Biblia entonces es Dios hecha libro. Es una comparación que busca iluminar un poco e ilustrar un poco el significado, el sentido de la Biblia al compararlo un poquito con Jesús. Pero esa comparación tiene sus límites y tenemos que marcarlos muy bien, porque puede ser peligroso llevar la comparación más allá de lo que debiéramos hacer. Pastor, entonces lo que estoy entendiendo es que la mayor revelación de Dios que nosotros hemos tenido en la humanidad es el Señor Jesucristo. Bueno, eso no lo estás diciendo tú de tus propias palabras. Hebreos capítulo 1, versículo 1, dice el apóstol, voy a buscarlo porque a mí me gusta leerlo directo para no, aunque pero sé de memoria para no inventar mucho. Sí, le hago esa pregunta, pastor, porque la Biblia es la gran revelación de Dios escrita. Dios se revela a través de la naturaleza. Dios tiene muchas formas de revelarse, pero la mayor revelación de Dios, ¿cuál es entonces, pastor? Dios, habiendo hablado muchas veces, de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ahí hay una línea muy fina y hasta cierto punto un poco gris, porque la historia de Jesús también está en la Biblia. Así que la Biblia me lleva a Jesús, pero Jesús es la máxima revelación de Dios. Dice la Biblia que a Dios nadie nunca lo ha visto, en Juan capítulo 1, pero el Hijo, Él da a conocer a Dios. Así que Jesús es la máxima. Si yo quiero saber cómo es Dios, solo tengo que mirar a Cristo Jesús. Muy bien, excelente, excelente, muy bueno. A la hora de mirar la Biblia, a través de los años, se han levantado dos tipos de pensamiento. La alta crítica
y la baja crítica. ¿Cuáles son los riesgos que presentan estos dos pensamientos? Ayúdenos, ilústrenos en estos conceptos. Ayúdenos a entender qué es lo que significan. Bueno, ya hablamos hace un momento de la baja crítica sin darnos cuenta. La baja crítica es un nombre que se le da, por supuesto, no es que una sea más grande que la otra. La baja crítica es una ciencia que procura descubrir o acercarse lo más posible a las palabras de la Biblia. Por ejemplo, la Biblia se terminó de escribir hace 2000 años. No tenemos ninguno de los manuscritos originales. Lo que tenemos son copias de copias de copias y copias de copias y copias de más copias. La baja crítica es una ciencia que toma todos los manuscritos antiguos que tenemos y al mirarlos y compararlos trata de descubrir qué fue lo que Pablo escribió, qué fue lo que Moisés escribió. Y la baja crítica es una ciencia que yo creo que todo estudioso serio debiera conocer y debiera pues tener sus nociones. Yo no sé si ustedes han visto, déjame ver, yo creo que yo tengo aquí, lo que no sé dónde lo tengo. Yo tengo aquí un Nuevo Testamento griego, míralo aquí. Este es mi Nuevo Testamento griego. Está la palabra, ¿verdad? Están los versículos. Yo sé que ustedes no van a poder leer porque este es griego, pero aquí abajo hay una cosa que se llama el aparato crítico. ¿Qué es el aparato crítico? Esto es producto de la baja crítica, donde un manuscrito dice él, pero otro manuscrito dice la. Entonces la baja crítica analiza los dos manuscritos y decide, bueno, ¿cuál de las dos fue la que Pablo probablemente escribió? ¿Él o la? Y entonces dicen, bueno, este manuscrito es más antiguo, así que mientras más viejo es su manuscrito, está más cerca del original, así que tiene preferencia. Y luego dicen, sí, pero este manuscrito es de Palestina, mientras más cerca está de donde Pablo escribió, más confiable es, y este otro es de Egipto. Y por ese número de reglas y comparaciones, entonces los que producen la Biblia dicen, ok, creemos que esto fue lo que Pablo dijo, pero aquí abajo te colocan en una notita, sí, pero el manuscrito tal, en vez de él, dice la, o en vez de padre, dice madre, por poner un ejemplo de varios que podemos hacer. Entonces, eso es lo que hace la baja crítica. Por ejemplo, Elena G. de White utilizó mucho la baja crítica. En Cristo en su santuario, cuando ella hablaba del continuo, muchas Biblias en el tiempo de Elena White, en Daniel capítulo 8, donde Daniel dice continuo, ponían continuo sacrificio. Y la hermana White escribió, no, el Señor me mostró que la palabra sacrificio no estaba en el original. Esa palabra no está. Es continuo pelado, continuo solo, que se refiere a todo lo que se hacía en el santuario, no solamente al sacrificio. Así que incluso la hermana White tenía libros donde ella procuraba también aprender, bueno, no sé si llegó alguna vez a aprender, pero hebreo, griego, para tratar de acercarnos lo más posible a lo que dijeron los autores bíblicos. Así que la baja crítica es una ciencia buena de la que podemos aprender muchísimo. El problema está en la otra, la alta crítica. Esta es una ciencia que se popularizó hace unos 200 años, aunque ya sus raíces venían desde la Iluminación. ¿En qué consiste la alta crítica? La alta crítica es un método de interpretar la Biblia que dice que la Biblia es un libro antiguo como cualquier otro libro, y a la hora de yo interpretarlo, debo tomar las mismas pautas y las mismas medidas que yo tomo cuando analizo cualquier otro escrito antiguo. Entonces, para yo leer la Biblia y entenderla, debo dar los mismos pasos que tomo cuando leo el Código de Hammurabi, que es un documento del tiempo de Moisés, o cuando yo leo el Quijote de la Mancha, que se compuso hace 500 años, o cuando yo leo la Ilíada y la Odisea de Homero. Entonces, esta alta crítica se basa en ciertas presuposiciones. Vimos algunas de esas en esta semana en la lección de escuela sabática. Presuposición número 1, lo que yo puedo ver y observar hoy en día es la regla para yo juzgar el pasado. Como hoy yo no veo una creación sobrenatural, la creación es mentira. Como hoy yo no veo milagros, los milagros son mentira. Como hoy yo no veo diluvio, el diluvio es mentira. Y con estos lentes modernos, muchos científicos ven la Biblia y tratan de decir, esto pasó. Y esto que está aquí, que es milagroso, no, eso no pasó de verdad. Eso es una alegoría. Por ejemplo, muchas personas dicen de la alta crítica que cuando Jesús dice que resucitó a Lázaro, no fue que Lázaro estaba muerto y que Cristo lo levantó, sino que es una metáfora de que Lázaro estaba muerto espiritualmente y Cristo lo resucitó. Y despojan a la Biblia de su significado literal y de la mayoría de sus enseñanzas. Y esto es un peligro muy grande porque
colocamos la razón humana por encima de la palabra de Dios. Nos acercamos a la Biblia para juzgarla en vez de que sea ella la que nos enseñe y nos juzgue a nosotros. Y hay un peligro muy grande. El hermano White tiene bastantes advertencias contra los peligros de la alta crítica en ese mismo capítulo que usted leyó ahorita, pastor, de Mensajes Selectos, tomo 1, donde ella nos advierte de esas actitudes pretenciosas y orgullosas a la hora de yo leer la Biblia. Así que la baja crítica sí es buena porque se llama crítica textual, tratar de ver qué fue lo que se dijo, restaurar lo más o acercarme lo más que yo pueda a lo que se dijo en la Biblia. La alta crítica es un pensamiento que despoja la Biblia de su carácter sobrenatural, de su carácter de revelación, de su carácter milagroso y trata la Biblia como un libro cualquiera. Y eso es un peligro porque entonces ya ahí nos colocamos por encima de la palabra de Dios. Wow, tremendo. Cuán importante tener estos detalles en mente, Pastor Jorge Luis, porque creo que hoy en día el mundo ha sido afectado por esta alta crítica. Mucha gente acusan a la Biblia de narrar hechos, como ellos no lo pueden comprobar, que fueron ficticios, que fueron fábulas. Fábulas, así mismo. Que no fueron reales. Por ejemplo, el caso de Jonás y el pez, y el gran pez. La alta crítica dice eso no es posible, porque como un pez, pero allí está el factor fe. A la hora de acercarnos a la Biblia tenemos que acercarnos con fe, creer lo que dice porque es la palabra de Dios. Amén, amén. Muy bien. Pastor Jorge Luis, hay teorías acerca de cómo debemos considerar a la Biblia. ¿Usted no puede conversar alguna de esas teorías? Por ejemplo, la teoría de la única autoridad, de que la Biblia no es la única autoridad, de que hay otra autoridad que debemos prestar atención. Por ejemplo, teoría de la ambientación, teoría de la inspiración parcial. Hablen un poquito acerca de esas teorías. Sí, sobre todo esa última que mencionaste, hoy en día es muy popular, donde hay personas, por ejemplo, que todo lo que en la Biblia no proviene de sueños o revelaciones, entonces no, esto no es inspirado, esto sí, esto no. Y la hermana White, por cierto, esta semana vimos ¿dónde fue que yo lo leí? Lo tengo incluso acá creo que está en Mensajes Selectos también, donde ella dice, una persona le da más importancia a una parte de la Biblia y rechaza a otra. Otra persona acepta esto, pero rechaza lo otro. Y dice el hermano White que el peligro de esto es que se mina la autoridad de la Biblia. Cuando yo empiezo como dije ahorita en el caso de la alta crítica, cuando yo empiezo a ponerme por encima de Dios y me doy a mí mismo la potestad de yo juzgar y de yo decidir qué sí y qué no, entonces por supuesto que yo lo que a mí no me conviene, lo que a mí no me gusta, yo voy a tratar de darle otra interpretación. Hay personas, como bien tú mencionaste, pastor, que creen que hay partes de la Biblia que son más inspiradas que otras y entonces algunas tienen más valor que otras, pero la Biblia es muy clara. Pablo escribió en 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada. Lo que pasa es que muchas veces nos confundimos. Hay partes de la Biblia que no se aplican de la misma manera a nosotros. Por ejemplo, las leyes de los sacrificios en Levítico. Ya esas leyes hoy en día no tienen la misma validez para mí, pero de que son igualmente inspiradas que los milagros de Jesús, claro que lo son. Incluso me enseñan a mí qué fue lo que Jesús vino a hacer. Porque como dije ahorita, el Antiguo Testamento es el anuncio y el Nuevo es el cumplimiento. Si yo no estudio el anuncio, no voy a entender el cumplimiento. El hecho de que una parte de la Biblia no sea igualmente válida en el sentido autoritativo para mí hoy en día no se aplica a mí porque ya no, sobre todo, repito, en el caso de las leyes levíticas, las leyes de los esclavos, por ejemplo, ya no existe la esclavitud en esta parte del mundo, ya eso hace que no se aplique, pero de que sigue siendo inspirada y sigue siendo palabra de Dios, lo sigue siendo. Entonces, hay un peligro muy grande en cualquier tipo de metodología, en cualquier tipo de concepción que le quite autoridad a la Biblia. Esta semana vimos un poquito el tema de la autoridad de la Biblia y muchas personas, por ejemplo, cometen el error, y este es otro punto de vista, de que la Biblia solamente es autoridad en temas de salvación, pero que en temas de ética la Biblia no puede decirme cómo yo debo comportarme, que en temas de biología la Biblia no es autoridad, porque la Biblia solo tiene que ver con la salvación. Sí, eso es cierto, la Biblia, el foco central de la Biblia es la salvación, pero en cualquier tema donde la Biblia se pronuncie, la Biblia es autoridad histórica.
aunque la Biblia no es un libro puramente de historia, pero cada vez que la ciencia y la Biblia se han topado en algún rincón, la ciencia termina confirmando a la Biblia. Entonces, yo no debo, por supuesto, tratar de ver en la Biblia ahora las reglas para la física cuántica. No, la Biblia no trata ese tema, pero cuando la Biblia habla de temas históricos, de temas de creación, de temas de diluvio, la Biblia sí es la máxima autoridad porque es la palabra de Dios. Y así como la autoridad de Dios no se limita a un tema específico, tampoco lo hace la Biblia. En cualquier área o rama del conocimiento donde la Biblia emite una opinión, un así dice Jehová, es la autoridad final. Pastor, le hacía esta pregunta porque alguien había escrito sobre ella, pero también hay personas que piensan, por ejemplo, la Biblia no dice nada del aborto. Entonces, ¿dónde debo acudir? Por eso la Biblia no es mi autoridad en el concepto del aborto. La Biblia no dice nada acerca de los estupefacientes, que están muy famosos hoy en día, el uso de estupefacientes. Entonces, me debo dirigir a otra autoridad. Y también nosotros sabemos que en la antigüedad se sobreponía la tradición por encima del texto sagrado. Usted sabe que nosotros somos protestantes y los hermanos también saben. Y uno de los estamentos de la reforma protestante es averiguar o comprobar cada doctrina o cada verdad con la palabra sola. ¿Qué tiene que decir sobre eso, pastor? Bueno, fíjate que el detalle con la Biblia es que recordemos que la Biblia, aunque es la palabra de Dios y es eterna, fue dada por seres humanos que vivieron en un contexto histórico específico. Sin embargo, detrás de ese contexto histórico hay principios eternos, hay principios eternos. Amén. Por ejemplo, el tema del aborto, la Biblia sí lo menciona. Lo que pasa es que no es el mismo tipo de aborto que nosotros estamos acostumbrados a ver hoy en día. En la Biblia sí, en las leyes de Éxodo y de Levítico y en el Pentateuco, hay un castigo muy severo cuando en una riña se golpeaba a una mujer y se le causara que esa mujer abortara. Había un castigo y yo animo a la persona que hace esa pregunta que busque en la Biblia, porque en la Biblia sí se castiga el aborto. Por supuesto, no es el mismo aborto que se practica hoy en día, donde es la mujer la que decide ir a abortar. Pero cuando leemos sobre todo en los Salmos, lo que dice David de la vida humana, tú me formaste en el vientre de mi madre, tú me tejiste. La Biblia no toca el tema del aborto como lo tocaríamos hoy en día, porque no era un problema en aquel entonces. En aquel entonces la gente deseaba tener hijos, no como hoy, que la gente cuando sale embarazada de una mujer de una vez hay un problema. No, en el tiempo de la Biblia la vida era vista como una bendición, era algo deseado. Por eso la Biblia, como no estaba en el mismo contexto, no toca ese tema, pero sí la Biblia habla de la santidad de la vida, de que Dios es el que da la vida, Dios es el creador y el dador de la vida. Y desde el vientre de la madre, Dios es que forma a esa criatura. Y aunque ese tema, repito, no aparece en la Biblia así como lo tratamos hoy en día, sí yo puedo encontrar en la Biblia los principios eternos para yo formar entonces cuál es mi parecer y mi punto de vista con respecto a un tema tan delicado y controversial como lo es el aborto. En el caso de los estupefacientes, por supuesto, la Biblia sí habla de los estupefacientes porque el alcohol es una droga, el alcohol es una sustancia nociva. Y cuando ustedes ven lo que la Biblia habla, Proverbios 21, el vino es escarnecedor, la sidra es alborotadora. Cualquiera que por Dios hierra no es sabio. Proverbios, creo que es 27, ¿para quién será el ay? Para el que toma alcohol. El alcohol entra suave entra suave, pero luego muerde como serpiente. Entonces, yo puedo, por supuesto, la Biblia no habla de heroína, de cocaína y de marihuana, no, pero si me habla, por ejemplo, de un estupefaciente, el alcohol, yo puedo tomar la percepción que la Biblia tiene y luego ver cuál es el principio. Y por supuesto, no podemos hablar de ningún tema que tenga que ver con el cuidado del cuerpo sin mencionar Primera de Corintios 6:19. O ignoráis, dice la Biblia, que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Dice que fuisteis comprados y que no sois vuestros. Por lo tanto, dice Pablo, glorificad a Dios en el cuerpo. Entonces, sí, la Biblia no me va a dar un listado de esto sí y esto no, para cada caso particular. Pero sí la Biblia tiene principios eternos. Y yo creo que ninguna persona que lea la Biblia con conciencia va a concluir que puede consumir o que puede utilizar algún tipo de droga o de estupefaciente, porque la Biblia me enseña que mi cuerpo le pertenece a Dios, que Cristo lo compró. Cristo no solamente vino para salvarme, y por cierto, pastor, yo sé que no es el tema, pero ese es el problema de la sociedad hoy en día, que hace una división entre cuerpo y espíritu.
Entonces, para ese cristiano, Cristo vino para salvar el espíritu, pero la carne, no, engorda, come grasa y consume drogas y alcohol, que eso no importa, porque Cristo vino a salvar tu espíritu. Recordemos que la Biblia habla de que el ser humano es uno y es indivisible. No somos la suma de dos partes o tres partes, somos uno. Y así como Cristo vino para morir, no solamente vino para morir para salvar entre comillas, un alma que yo tengo, vino para salvarme a mí. Yo le pertenezco a Cristo por dentro y por fuera. Y Pablo habla de que tendremos un cuerpo en el cielo. Así que yo debo desde ahora cuidar mi cuerpo en todo el sentido de la palabra, mi mente también. Entonces, eso es un apéndice ahí de algo que no es el tema de hoy, pero sí es un riesgo que tenemos. Cristo vino para pagar por ti completo, no solamente tu mente o tu espíritu, tu cuerpo también. Así que no creo que un cristiano serio que lea la Biblia va a decir que tiene razón para utilizar estupefacientes. Usted sabe, pastor, que a través de la historia, la Iglesia Madre ha tratado de equiparar las tradiciones a nivel de la Biblia. O sea, ¿qué podemos decir en cuanto a eso? Mira, esta semana hablamos un poquito del tema de las tradiciones. Y yo creo como adventistas que al hablar de las tradiciones tenemos que ser lo suficientemente humildes para mirarnos en el espejo y tratar de no repetir los mismos errores que cometió no solamente la Iglesia Católica, también los judíos. Vimos en Marcos 7 esta mañana, en el repaso de la lección, cómo los discípulos, los judíos, llegaron a un punto que le daban más valor a su tradición que a la misma palabra de Dios. Así que yo creo que el punto de equilibrio es ese. Las tradiciones de por sí no son malas. No son malas las tradiciones. De hecho, pueden ser buenas y pueden ser muy instructivas. El problema es cuando una tradición se arraiga tanto en una comunidad que llega a ser más importante que la Biblia y se le da más preferencia a lo que estamos acostumbrados a hacer que a lo que dice este libro, la palabra de Dios. Ahí es donde está el problema. Siempre que una tradición choque con la palabra o vaya en contra de la palabra, ahí mismo debe morir y debemos darle siempre la preferencia a la palabra de Dios. Muy bien, muchísimas gracias. Muy claro está el texto, muy claro el comentario. Estamos llegando ya casi a la parte final de nuestra entrevista, de nuestro diálogo con el pastor Jorge Luis. Y estoy animando a los amigos a seguir levantando sus preguntas a través del chat. Estamos transmitiendo a través de Facebook de la iglesia Carol City. Estamos transmitiendo a través de la plataforma de Zoom y también de YouTube. Y queremos también contestar sus preguntas. Eva tiene una pregunta, la vamos a hacer en un instante. Ahora, pastor, quiero hacerle esta preguntita. ¿Cuál es la vigencia de esta Biblia que nosotros hemos hablado, de esta palabra de Dios? ¿Cuál es la relevancia que tiene esas verdades bíblicas en el tiempo que estamos viviendo hoy? Para hoy, ¿cuál es la importancia? Estos tiempos que nos desafían con señales grandes, con narraciones de guerra, con epidemia. ¿Cuál es la importancia que le encontramos? Y esto nos va a introducir a la próxima sección del sábado, que vamos a hablar acerca de la Biblia y la profecía. Así que, pastor, ayúdenos con esto. Dice Pedro, citando a Isaías 40, primera de Pedro 1:24, porque toda carne es como hierba y toda la gloria del hombre es como flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Jesús dijo en Mateo capítulo 5, 17 y 18 que primero va a pasar el cielo y la tierra completo antes que se deje cumplir una jota o una tilde de su palabra, de la palabra de Dios, de la ley. Y es muy interesante porque nosotros creemos que en los tiempos modernos, con toda esta tecnología y descubrimientos, creemos que nos han liberado de ese libro tan antiguo y anticuado, y es todo lo contrario. Hoy más que nunca la Biblia sigue estando vigente, hoy más que nunca la Biblia sigue siendo relevante. Mientras haya personas sometidas al pecado, mientras haya personas que anden vagando con vidas vacías, necesitando el poder transformador de Cristo, la Biblia seguirá siendo vigente. Así que yo creo que no habrá un momento de la historia de esta humanidad en el cual la Biblia deje de ser vigente, porque la palabra de Dios es eterna. Cada generación, desde el siglo I, cuando se terminó de escribir la Biblia, hasta hoy, ha encontrado en la Biblia las respuestas para su tiempo, para su cultura y para los problemas que esa generación
ha enfrentado. Y hoy en día la historia sigue siendo la misma. La Biblia continúa dando respuestas, la Biblia continúa presentándonos a Cristo, continúa siendo una guía para cada persona que necesita encontrar a Dios y encontrar a Cristo Jesús. Así que hoy más que nunca yo quisiera animar a cada amigo que esté en sintonía a leer su palabra, a leer en ella esas verdades eternas que no se limitan a un tiempo, a una cultura y a un espacio. Porque en la Biblia Dios colocó principios eternos que nos pueden ayudar en cada momento de nuestra vida y en todas las generaciones de nuestro planeta. Muy bien. Eva desde Nicaragua tenía una pregunta. Eva, adelante, Eva. Adelante, Eva, desde Nicaragua. Sí, muy bien. No sé si me está escuchando, Eva. Tenía una pregunta desde Nicaragua. Una joven, amiga de Elia, conectada de la iglesia, había levantado su mano. Parece que está teniendo alguna dificultad con la transmisión ahora. Eva, ¿tiene la pregunta lista? Eva. Sí. Adelante. Ok, mi pregunta es la siguiente. ¿La puede escuchar, Pastor José Luis? Sí, estoy escuchando. Muy bien, adelante, Eva. Ok, podemos verte que últimamente con esto los últimos días se han visto muchas cosas, no solamente a nivel, como sabemos, de la salud, como en la pandemia que estamos viviendo ahorita, sino también en lo que es la política, lo que es los problemas sociales. Y me llamó mucho la atención cuando hablaron sobre el tema del aborto y el tema del consumo de drogas. Y he visto también, no solamente ese tema, sabemos, ¿verdad?, que últimamente se ha hablado mucho del tema del feminismo y todo eso, pero también tal vez regresando un poco a lo del tema de la homosexualidad, mi pregunta es, ¿qué argumento podemos usar cuando una persona, también ahorita el pastor está hablando sobre que también muchas personas dicen, y también a la Biblia la entienden como, la quieren explicar de una forma, y decir que lo que sale en la Biblia ya es un tema antiguo, ya son cosas que ya pasaron. Entonces mi pregunta sería, cuando alguien usa el argumento de, bueno, pero Dios es amor, y como Dios es amor, entonces esas cosas ya no tienen importancia. Entonces, porque ya Dios nos dio un nuevo mandamiento que dice que ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, ¿cómo podría yo explicarle a alguien que eso está como fuera de contexto y que realmente las leyes de Dios tienen importancia hoy en día, aunque quieran quizás cambiar el contexto de lo que se quiso decir en ese momento? Muy buena pregunta, Eva. Y a tu corta edad, qué tremenda pregunta ha hecho. Pastor Jorge Luis, adelante. Bueno, Eva, el problema es que nosotros estamos malinterpretando el amor con la permisividad. Un padre o una madre ama a su hijo, claro que sí, que lo ama. Sin embargo, en el hogar, en la familia, el amor de los padres no sustituye las reglas. Todo lo contrario, está detrás de las reglas. Un niño se quiere acostar a las 12 de la noche porque está jugando o viendo una película. Sí, el padre lo ama, sí lo ama, pero tiene que irse a acostar. Jesús lo dejó expresado de manera muy clara en Juan 14:15. Fíjate que Jesús no dijo, si me amáis, hagáis lo que quiera. Él dijo, si me amáis, guardad mis mandamientos. Entonces, mira, el problema con este tema que mencionaste y otros temas es precisamente que el ser humano se rehúsa a la autoridad. Queremos que Dios me salve, pero haciendo lo que a mí me dé la voluntad. Y entonces, lamentablemente, las cosas no funcionan así. Dios es el creador, Dios también es nuestro Padre, pero Él también es un juez. Y la Biblia habla no solamente del amor de Dios, también habla de su justicia, también habla de sus mandamientos, también habla de
del perdón, por supuesto que sí, pero habla del arrepentimiento. Entonces, yo no puedo tomar solamente lo que a mí me conviene de las escrituras. Lamentablemente hay personas que cuando quieren manifestar una conducta que no es apegada a la Biblia, lo van a hacer como quieran, porque el ser humano es así. Si no lo pueden justificar, entonces rechazan la Biblia y con tal de hacer lo que ellos quieran. Nuestro trabajo como cristianos es presentar lo que dice la Biblia, pero al final cada persona tiene que tomar la decisión. Yo no puedo imponerle tampoco la Biblia a una persona que no quiere creerla o que no quiere verlo igual que yo. Sin embargo, la Biblia sí declara de manera tajante que Dios tiene un reino y que ese reino tiene sus reglas. Dios ama a todo el mundo, sí, ama a todo el mundo. Pero fíjate, por ejemplo, el versículo quizá más famoso de toda la Biblia, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda. ¿Dios ama al mundo? Sí. ¿Dio a su hijo para todo el mundo? Sí, lo dio. Pero hay una condición, hay que creer en el hijo. Y entonces el que en él crea no se pierde, sino que tenga vida eterna. Entonces es un detalle y yo sé que puede ser bastante molesto cuando tú hablas con una persona que malinterpreta, que tergiversa y que por más que tú le digas o por más que tú hables con esa persona, te tenga siempre una respuesta y que no, que Dios es amor, Él me va a dejar hacer lo que yo quiera. Lamentablemente no es así. Es muy doloroso ver a una persona que manifieste ese tipo de actitudes, pero la Biblia sí habla mucho del amor de Dios, pero la Biblia dice que Dios me ama tal y como yo soy, eso es correcto, pero también dice que una vez que yo acepto a Jesucristo, ese mismo amor no me deja tal y como yo soy, sino que me cambia, me perfecciona, me santifica. Dios tiene planes para nosotros grandes. Dios nos quiere salvar y dice Efesios capítulo 2, versículo 9, para que hagamos buenas obras. Dios tiene buenas obras que Él preparó para nosotros. Entonces, ahí es donde debe caer la persona. El amor de Dios y la gracia me aceptan, sí, pero también me cambian. Porque si Jesús me toma y me deja como yo estoy, entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es el sentido? Dios me acepta, sí, pero también me transforma. Y el objetivo final es que yo sea igual que Cristo Jesús en todo aspecto de mi vida. Muy bueno, pastor. Espero que quede satisfecha nuestra jovencita desde Nicaragua que ha levantado esta gran pregunta. Te felicitamos, Eva, de todo corazón. Pastor, yo quisiera aportar un poquito en cuanto a eso y es entender que también nuestra naturaleza humana nos lleva en contra de Dios. El Señor quiere salvarnos, el Señor quiere ayudarnos, el Señor ha establecido principios para bendecirnos y para transformarnos, como bien decía, y para salvarnos. Pero nuestra naturaleza nos lleva a ir contrario a esos principios divinos. Y entonces ahí nosotros ponemos de un lado la enseñanza bíblica y levantamos nuestra sabiduría. Porque finalmente lo que queremos es complacer nuestra carne. Como dice Pablo, lo que queremos es complacer nuestra carne. Y qué bueno que Eva haya levantado esta pregunta y qué buena aclaración. Finalmente, Dios nos ama, pero también Él nos instruye, Él nos guía y nos corrige. Y ese es el principio de la Biblia. Que para que el hombre de Dios sea perfecto, dice Pablo, allá en Timoteo. Muy bien. Hay otra pregunta que hace la familia Rodríguez. La Biblia es un compendio de 66 libros. Ellos preguntan a la familia, ¿por qué hay personas que dicen que el Nuevo Testamento fue abolido? Y algunos otros dicen que el Antiguo Testamento. ¿Por qué ese tipo de comentario o ese tipo de opinión? ¿A qué se debe? Bueno, yo no conozco así que me llegue a la mente nadie que diga que el Nuevo Testamento está abolido. Lo que sí hay son pues los hermanos judíos, por ejemplo, ellos solo se quedan con el Antiguo Testamento y no creen en el Nuevo porque no creen en Jesucristo. ¿No? Tal vez, no a eso tal vez a eso sí, que se refiere. Ellos probablemente se quedan solo con el Antiguo Testamento. Lamentablemente, en el extremo opuesto tenemos muchos cristianos que no aceptan el Antiguo Testamento y lamentablemente son dos extremos que tenemos que evitar. Yo mencionaba ahorita al principio del conversatorio, el Antiguo Testamento es la promesa y el Nuevo es el cumplimiento. El uno no puede existir sin el otro. El uno no puede existir sin el otro. De hecho, por eso Pablo lo escribió. Toda la escritura es inspirada. Si usted elimina el Antiguo Testamento, usted no va a entender
más de la mitad del Nuevo Testamento. De hecho, el Nuevo Testamento en su gran mayoría consiste de citas del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento lo que hace es eso, que me explica el Antiguo Testamento y me explica cómo Jesús es el cumplimiento de las profecías y las promesas que se hicieron en el Antiguo Testamento. Es una visión miope de la realidad y de la Biblia. Muchos de esos cristianos, sobre todo, creen que Dios cambió y que entonces Dios inspiró el Antiguo Testamento, pero después tuvo una idea mejor y entonces sacó el Nuevo. Y no es así. No hay una competencia entre Antiguo y Nuevo Testamento. Son las dos caras de una misma moneda, promesa y cumplimiento. Si yo me elimino el Nuevo Testamento, me voy a quedar con la expectativa, como los judíos que todavía están esperando y no saben que ya la promesa se cumplió y que ya Cristo, el Mesías, vino. Por otro lado, si yo elimino el Antiguo Testamento, no voy a entender a qué fue que Jesús vino, porque el Antiguo Testamento plantea el problema y me dice, sí, la solución va a ser esta. Bueno, pero es que si yo elimino el Antiguo Testamento, entonces no voy a entender cuál fue el problema que Cristo vino a resolver y voy a perderme gran parte de la historia del pueblo de Dios. Así que son dos extremos que tenemos que evitar y debemos acostumbrarnos siempre a leer toda la Biblia, porque el ejemplo mayor lo puso Cristo en Lucas capítulo 24 con los dos discípulos camino de Emaús. Dice la Biblia que comenzando desde Moisés y por todos los profetas, dice que le declaró en todas las escrituras lo que de él decían. Jesús usó toda la Biblia. Y cuando llegó a la casa, cuando los discípulos llegaron a Jerusalén de nuevo, Jesús se les apareció y dice que esto era lo que había anunciado de mí las escrituras, Moisés, los profetas y los salmos. Jesús usó toda la Biblia y nos dejó esa herencia para que nosotros también leamos toda la Biblia, no solamente una parte. Pastor, no le escucho. Muy bien, gracias, pastor. Gracias. Estaba en mute. Muy bien. Estaba diciendo que estamos llegando al final de nuestro conversatorio. Nos queda una pregunta más. Hay alguien que tiene una pregunta que le vamos a dar la oportunidad ahora, pero estaba diciendo que estoy muy seguro que alguna vida ha sido bendecida en esta tarde. Yo sé que el Señor ha estado tocando algún corazón de manera especial por la importancia, por el poder, por la bendición que el Señor nos ha dado a través de su santa palabra. Ahora bien, pastor, yo quiero que usted me le dé un consejo. Por ejemplo, tengamos la idea hipotética de que en la audiencia haya alguna persona, algún joven que haya sido instruido en alguna tradición y hoy en día ha entendido que la Biblia es la palabra de Dios y que él debe seguirla, pero está luchando entre la tradición de sus padres, lo que ha creído por mucho tiempo, lo que han practicado sus padres, sus abuelos. ¿Qué decisión, qué consejo qué consejo usted le puede dar a una persona que está en esa situación? Bien, desde el punto de vista personal, para esa persona en su interior, número uno, conságrate a Dios, lee la Biblia y haz lo que la Biblia te indique desde el punto de vista interno. No hay un lugar más seguro para tú fundamentar tu fe que no sea la palabra de Dios. Ese es el lugar más seguro y es la norma que más podemos seguir. Sin embargo, es necesario, pastor, entender que seguir la Biblia muchas veces nos puede traer problemas con la familia, con esa familia que nos ha instruido en una tradición y con un sistema de valores y de creencias. Para esa persona, si existe y si está entre la audiencia, también pídele al Señor que te dé la delicadeza, que te dé el tacto para hablar con tu familia, para explicar y para entender. Yo te voy a decir también algo que quizás no va a sonar muy bonito, pero Jesús fue muy claro en Marcos capítulo 8. Si alguno quiere venir en pos de mí, dice Jesucristo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y me parece que es en Mateo capítulo 19, Jesús dice, si alguno ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. Si alguno ama a esposo o esposa más que a mí, no es digno de mí. Dios, según su palabra, exige amor y lealtad
incondicional. De hecho, el gran mandamiento de la Biblia es ese: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y yo creo que la lealtad a Dios debe ser la primera en nuestras vidas, cueste lo que cueste. Yo sé que no es un mensaje muy popular, yo sé que no es tan sencillo y tan fácil tirarse a toda la familia de uno quizá en contra. Sin embargo, es lo más seguro. Y quién sabe, mi querido amigo y querido joven, quién sabe si tú eres el instrumento para que tu familia conozca de Cristo y llegue también por medio de tu ejemplo al conocimiento de la salvación. Así que en todo momento yo te diría esas dos cosas. Número uno, mantente firme y leal a lo que Dios dice en su palabra. Y número dos, una vez que tú tomes la decisión, hazlo con la sabiduría, con el tacto y con la humildad que un hijo de Dios debe tener. Porque a partir de ese momento en el que tú descubres la verdad en la palabra de Dios, tú eres el ejemplo de tu familia. Tú eres la Biblia que ellos tienen. Tú eres el mensajero que Dios le mandó a tu familia en el momento que tú aceptas la verdad. Así que yo te animo a que des el paso con fe, con seguridad, pero también con mucho tacto para que tú te puedas también ganar a tu familia y traerla a los pies de Cristo. Muy bien, Pastor Jorge Luis. Me hizo recordar lo que Pedro dijo frente a la imposición. Es menester obedecer a Dios. Obedecer a Dios antes que a los hombres. Antes que a los hombres. Y me hizo recordar también esta parábola de aquel hombre que encontró un tesoro precioso y lo vendió. Y vendió todo lo que tenía para comprar el tesoro, para comprar el terreno. Es decir, cuando conseguimos la joya de la palabra de Dios, nosotros debemos dejarlo todo y seguir lo que el Señor nos aconseja, lo que el Señor nos invita a hacer. Siempre será lo mejor para nosotros. Tenemos una mano levantada. Aquí es la última, Pastor. Con esto ya concluimos. Okay. iPhone 8. Vamos a ver. Sí. iPhone 8. Teníamos una mano levantada. No quería dejarlo por fuera. Muy bien. Muy bien. Parece que perdió la transmisión, pero tenía la mano levantada. Muy bien. Un consejo final, Pastor Jorge Luis, un consejo final a la audiencia, especialmente a nuestros jóvenes que tenemos ahí conectados. Bien, bueno, en primer lugar, primer consejo es que sintonice de nuevo la próxima semana porque esto no termina hoy. Vamos a seguir la próxima semana, así que no se lo pierda. Para mí, quizás el mayor ejemplo es el de Jesús. Cuando vemos a Jesús en el desierto siendo tentado por el diablo, las 3 veces Jesús respondió: escrito está, escrito está. Yo creo que esta es la mejor salvaguarda que podemos tener contra el fanatismo, contra los errores, contra cualquier tipo de ataque. Yo quisiera animar a cada amigo, a cada joven a leer la Biblia, a atesorarla, a saborearla, a examinarla, a degustarla, a memorizarla, a compartirla con los demás. La Biblia es un regalo y muchas personas darían lo que fuera por tener un ejemplar de este libro en sus casas, y tú y yo lo tenemos prácticamente gratis. Así que yo te animo a que fundamentes tu fe, tu experiencia religiosa en la palabra de Dios, porque como dice Pedro, leímos ahorita en primera de Pedro 1, 24 y 25, la flor se seca, la hierba se marchita, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Y lo mismo le pasará a cada persona que fundamente su experiencia en la palabra de Dios, permanecerá para siempre. Muchísimas gracias, Pastor Jorge Luis. Muchos hermanos están texteándome porque parece que no pudieron conectarse, pero bueno, les enviamos un abrazo y le exhortamos para que el próximo sábado a las 5 de la tarde podamos estar en sintonía y puedan también enriquecer nuestro conversatorio con preguntas. El tema será la Biblia y el tiempo del fin. Preguntas sobre lo que está pasando, preguntas de escatología, preguntas de profecía. Así que se torna muy interesante este evento. Quiero agradecerle a todos ustedes por estar en línea y voy a pedir al Pastor Jorge Luis que nos despida. Antes de la despedida, vamos a escuchar un himno de alabanza. Pastor Jorge Luis, si quiere y tiene algún otro compromiso, yo me encargo de despedir la sección y vamos a escuchar una alabanza para gloria de Dios.
queridos amigos, queridos hermanos, hemos comenzado de manera sencilla, de manera simple, a poner el fundamento de lo que será un encuentro maravilloso el sábado que viene. Prepare su pregunta sobre si esta peste que estamos viviendo en este momento es una plaga del tiempo del fin. ¿Cuáles son las señales proféticas que nos conducen a la venida de Jesús? ¿Cómo responde la Biblia a esas incógnitas? Ustedes también pueden levantar sus preguntas sobre estos tiempos proféticos y lo que dice la palabra de Dios. Así que les invitamos para el próximo sábado a las 5 de la tarde. En esta hora quiero recordarle a los jóvenes que están conectados, aquellos que contesten más de 7 preguntas de las 10 que vamos a hacer, van a recibir un regalo. Así que por favor tomen anotaciones y el sábado que viene vamos a levantar estas preguntas. No sé si Elia, Débora y Gabriela tendrían algo que decir para los jóvenes de sus respectivas iglesias. Débora, ¿tenemos a Débora en línea? Muy bien. Elia. Pues gracias a todos por haberse conectado y por estar pendientes de las actividades de la iglesia. Que Dios les bendiga a todos y los esperamos el próximo sábado a las 5 de la tarde para que se conecten con el link que estará siendo enviado en la semana. Muy bien. Débora Bravo. Hola, pastor. Adelante. Hola a todos. Bueno, a los muchachos de la iglesia de Miami Beach, también los dejamos cordialmente invitados para que podamos participar de esta maravillosa conferencia que está haciendo el pastor. Así que nada, estaremos informándoles en la página en el WhatsApp de los jóvenes para que estemos conectados el próximo sábado. Saludos a todos, bendiciones. Saludo al pastor Rodríguez. Sí. Buena respuesta y los comentarios. Gracias Juan Carlos, gracias. Gabriela, ¿qué tiene Gabriela que decir? Bueno, no, es Carmen Gervasio. Que no se olviden de conectarse y entre semana estaremos mandando más información sobre Sociedad Joven. Muy bien. Al WhatsApp. Frankie, ahí tenemos Franklin Telles. Franklin está levantando la mano. Sí. Muy bien. Carmen Gervasio, ¿no me oye? Carmencita, sí, adelante, mija, adelante. No pude, ahora fue que entré. Ay, y no lo estoy mirando, no estoy por video, lo estoy escuchando, pero ahora fue que vine a entrar. Estoy sudando. Muy bien. De todas las maniobras que hice. Te agradecemos el esfuerzo, mija, te agradecemos el esfuerzo. Tengo a Zoom, pero no pude entrar con el link, pero de todos modos, voy a llamarlos a ustedes porque ya yo tengo la aplicación de Zoom. No sé qué pasó, que el link no me dejó entrar. Sí, probablemente hubo una interferencia con un link que no estuvo correcto. Probablemente te sucedió eso. Por eso tal vez no pudiste entrar. Porque hubo un link que me pedía, yo tengo el Zoom ya instalado y me pedía sign in, pero I'm already signed in. So yo no sé qué pasó. Bueno, de todos modos, me alegro que pude hacer presente ya al final. Muy bien. Una entré y volvió y me sacó. Gracias, Carmen. Franklin Telles. Sí, había levantado la mano, Franklin. No sé si tenía algo que decir. Muy bien, parece que tiene problema con la transmisión, Franklin Telles. Muy bien, queridos hermanos de las queridas iglesias de Carol City, Miami Beach. Que el Señor me los bendiga a todos. Quiero que ustedes sepan que había una gran cantidad de personas conectadas en Facebook. Voy a mencionar algunos nombres de los hermanos que estuvieron conectados con nosotros de diferentes países. Ya ustedes vieron a Eva haciendo su pregunta desde Nicaragua, pero también estuvo Norma Dávila. La hermana Danislady González es miembro de la iglesia de Carol City, nuestra iglesia de Carol City. Mi hermana Minta Castro. Estuvo también Milagro Campos, la hermana Milagro Campos, la Toya, nuestra querida hermana La Toya, Esther Valdés, Jaime Bordas, Eri Vega, Noemí Munguía, Jazmín Avilés desde Puerto Rico, Osmani Reyes,
Francois. Ahí está Eva Dávila de Nicaragua, Madeline Chan, Angélica Guzmán, entre otros hermanos, una larga lista de hermanos que estuvieron desde el Facebook conectados de diferentes lugares. Esperamos con toda humildad que el poder de Dios haya podido lograr marcar una imagen poderosa en nuestra mente acerca de lo importante, de lo valioso, de la bendición que es estudiar la palabra de Dios. La inspiración divina es algo que trae beneficio al alma. Es a través del conducto humano que Dios transmite sus verdades y lo pone en un lenguaje tan sencillo que tú y yo lo podemos entender. Que el Señor nos bendiga grandemente en esta hora y que hoy deseemos todo, con todo el corazón, estudiar la santa palabra de Dios, que es luz para nuestros pies y nos ayuda también en este proceso de salvación. Voy a tener una palabra de oración y más bien voy a pedir dos oraciones. En vez de orar yo, voy a pedirle a Elia que tenga una oración y a Débora de la iglesia Miami Beach dos oraciones, que oren por nuestros jóvenes de las dos iglesias y por todos los hermanos que han estado conectados en este momento. Adelante, Elia, y luego Débora. Oremos. Querido Dios, que su morada en la altura de los cielos, agradecidos estamos, Señor, por su amor, por su misericordia, por su cuidado. Gracias, Señor, porque podemos estar claros de que su santa palabra es digna de confiar. Gracias, Señor, por todas las promesas maravillosas que encontramos en tu santa palabra. Te ruego, Señor, en esta hora que bendigas a todas las personas que estuvieron conectadas, a las que no pudieron hacerlo, para que próximamente puedan estar, Señor, conectados y podamos aprender más de tu santa palabra. Bendice a cada joven, Señor, cada necesidad que ellos tengan, Señor, súplelas de acuerdo a su voluntad. Quédense con nosotros, Señor, en lo que resta del sábado y pedimos tu bendición, Señor. Te lo rogamos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén. 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 Hermana Débora Bravo, directora de jóvenes de la iglesia Miami Beach. Muy bien, vamos a orar en lugar de Débora. Querido Padre que estás en el cielo, gracias por hablarnos al corazón a través de las instrucciones que hemos recibido en esta tarde. Hoy en día el enemigo ha traído oprobio, ha tratado de ocultar tu palabra de nuestras vidas. Y es verdad que tú utilizaste seres humanos que fueron inspirados, pero tu palabra y tu mensaje llegan claro a nuestro corazón. Ayúdanos para prestar atención a esos sabios consejos. Ayúdanos para ser obedientes. Ayúdanos para ponerla en práctica. Ayúdanos para entender que la palabra de Dios guía nuestros pasos y nos ayuda a transitar aún por en medio de momentos difíciles como lo que estamos viviendo. Gracias, Señor, por tu santa palabra. Grábala en nuestros corazones y por favor, a través del poder que tiene tu espíritu, transforma nuestras vidas. Lo pedimos con fe porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.